¿Qué sería de la música contemporánea sin aquellos orígenes marcados por la rebeldía, la intención de cambiar el mundo y una sensibilidad propia de la juventud? Claro, eso y más lo proyecta el rock and roll. En Ayer y Hoy en el Arte queremos comentarte cómo surgió uno de los movimientos musicales más importantes del siglo XX, el rock and roll. Síguenos. El rock and roll surge de dos fenómenos fundamentales en la historia del siglo XX. Por un lado, el cuestionamiento de los valores tradicionales por parte de los jóvenes estadounidenses y británicos principalmente, que crearon una identidad diferente a la de sus padres, que a su vez provenían de una época de guerras globales. Y por otro lado, el comienzo de la cultura de masas que se dio gracias a la televisión y los avances tecnológicos musicales propios de la segunda década del siglo pasado. En los 50, el rhythm and blues de la cultura negra y el country de la población blanca se fusionaron para crear un ritmo musical de carácter popular, que alentó a la juventud para desligarse de la tutela paterna en aras de una rebeldía que bien supieron aprovechar las industrias de la televisión, el cine y la radio. Así, surgieron estrellas como los afroamericanos Chuck Berry o Little Richard, pero principalmente el apuesto y carismático blanco Elvis Presley. Well, get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I know my breakfast cause I'm ready to rock and roll. Se convirtieron en los ídolos de una juventud enfebrecida, dispuesta a vivir su propia música, su propia historia, y también, aunque quizás sin proponérselo, fundaron una sociedad de consumo que compraba en masa discos de 45 revoluciones por minuto en vinilo, radios con transistores y tocadiscos portátiles. Acudían al cine, aunque las producciones fuesen de mala calidad, y veían la televisión como la portadora de una verdad que los aproximaba más a un paradisíaco mundo dinámico y jovial. Algunos de los más destacados artistas, además de los ya mencionados, han sido Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Fat Domino, Buddy Holly, Jim Vincent y Billy Haley, quienes como solistas o en bandas componían sus propias letras y fusionaban muchos de los elementos de la música folk de Norteamérica, con instrumentos como la guitarra eléctrica, la batería, la guitarra acústica, el piano y el contrabajo. Algunos de los herederos musicales de esta avalancha fueron bandas emblemáticas como los Beatles y los Rolling Stones, The Kings, The Who principalmente, que no solo revolucionaron la música juvenil y popular del mundo, sino que además dieron pie a nuevas y cada vez más radicales expresiones reflejadas en los distintos subgéneros surgidos desde los 60s, como el rock progresivo, el punk, el hard rock o el heavy metal, y por increíble que parezca, la melosa música pop. Yo sé muy bien que esta chamaca es un peligro, que el problema si disgusto no me van a faltar. En México, el rock and roll llega a finales de los 50s y a diferencia de los Estados Unidos, aquí sufrió un proceso que lo fue desligando de su sentido de rebeldía y contracultura, con bandas nacionales que cobereaban a las extranjeras como Los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Camisas Negras, los Abson, los Reno o los Crazy Boys, para llegar a un estado de comercialización discográfica que resultó a la larga un espejismo, pues no incentivaba la creación de nueva música, sino que imitaba el modelo norteamericano, con solistas tan comerciales como Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, Johnny Laboriel y entre ellos la banda potosina Los Americans, y sus caravanas rock and rolleras por toda la república que aún son un éxito en ventas, mientras que la gran mayoría de las bandas se perdieron con el paso del tiempo. El rock and roll sigue vivo, para muchos es el asidero a una parte de la historia personal y colectiva en la que los ideales de revolución, libertad y música son huellas ineludibles de la condición humana, que se manifiesta a través de una juventud cuyo espíritu siempre estará dispuesto a rock and rollear.